Buenos días, amigas, amigos. Estamos llegando ya a viernes, fin de semana, viernes 19 de marzo. Me parece que hoy es San José, ¿no? Me parece que sí, el 19 de marzo o San Jorge. Ya se me fue, ya le voy a pedir a... Porque el 19 de marzo, estaba recordando, era una de las fiestas muy típicas en dos poblaciones. No, lo del libro es, me parece que el 23. Bueno, ya vemos cuál es el santo del día en el santoral, porque además es el año de San José, ¿no? Es el año de San José dictado por el Vaticano. Bueno, en el Ecuador se debaten algunos temas, entre ellos es San José, sí, 19 de marzo, San José. Estaba pensando en el recién fallecido obispo José Mario Ruiz Navas, que además del día de San José, era su cumpleaños, ¿no? El expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y arzobispo de Portoviejo. San José, les decía, esta figura del cristianismo, que es tan respetada, quizá la presencia más silenciosa pero más fuerte de la familia de todo eso, San José. Bueno, con esto sería el inicio, digamos, de este viernes, y queremos saludar a la doctora Ana Paulina Celi, infectóloga, médica internista. Quiero saludarle a la doctora y, como anticipaba Verónica, hay algunas preguntas que mediante los varios programas que hemos hecho tienen dudas, ¿no? Sobre las vacunas, sobre el proceso de la pandemia, cómo enfrentarlas, cómo actuar. Y entonces, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, a la doctora Ana Paulina Celi. En plena pandemia, resulta que ya tenemos vacunas, pero los propios estados, sobre todo en Europa, hablan, por ejemplo, de AstraZeneca y generan unas dudas, ellos mismos suspenden, aunque después ya han aclarado y dicen sí, vamos a llegar a un tratamiento, son cosas aisladas. ¿Cómo debemos tomar los ciudadanos las vacunas, doctora Ana Paulina Celi? Bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Me disculpen si estoy con un poquito de tos, que por estos fríos pues Sí. han venido, sí. Hay que cuidarse y de una vez Sí. es bueno para estos fríos, suelen decir la limonada caliente, aunque de una vez aprovecho las reflexiones. Si usted le pone al zumo de limón agua caliente, ¿no le elimina la efectividad de la vitamina C, doctora? Bueno, en este caso el tema es que los líquidos calientes lo que hacen de alguna manera es fluidificar las secreciones. Ah, ya. Entonces ese es el secreto para que cuando las personas tienen, por ejemplo, expectoración detenida, con los líquidos calientes pueden producir una fluidificación de secreciones básicas en ese sentido, porque el efecto inmediato de utilizar vitamina C sobre un resfrío, una situación que ya está acusando, pues no es tan cierta, ¿no es cierto? Ya. Bueno, y en relación a la pregunta suya sobre el tema de vacunas, o sea, definitivamente la primera aseveración que se tiene que hacer en este programa es que las vacunas son buenas, que las vacunas se deben usar, que las vacunas son de las acciones médicas más efectivas para controlar las epidemias, y que lo que se ha demostrado es que la forma de frenar, es que se logra frenar la epidemia por SARS-CoV-2 es conseguir una masiva vacunación y continuar con las medidas de protección que se han establecido para lograr en algún momento disminuir la carga de este virus en la sociedad. Entonces, definitivamente, la recomendación es sí vacunarse. Y usted diría, hay que vacunarnos apenas tengamos la posibilidad, porque esto este plan, por ejemplo, es no puede ser quien tiene recursos para vacunarse como los otros arcos, ¿no es cierto? O sea, este es porque es una epidemia, se vuelve obligatorio. ¿Es así, doctora? ¿O alguien podría decir me toca y no quiero? En ninguna de las acciones médicas son obligatorias.
O sea, solamente en ciertas poblaciones, como por ejemplo personal de la salud, se le puede, o sea, la institución puede poner como condición de que el trabajo. personal de la salud para trabajar esté vacunado, pero el resto de la población pues no se le puede obligar, se le puede Persuadir. inducir, ¿no es cierto?, persuadir, pero obligar no. O sea, ninguna acción médica sobre otra persona es obligatoria. Pero claro, existe la obligatoriedad en el sentido de ser parte de una sociedad, pues y colaborar con ella, primero. En segundo lugar, de enterarse adecuadamente para ir eliminando los miedos que son de todas maneras lógicos y conseguir información adecuada que nos va a llevar necesariamente a aceptar la vacuna. Doctora, quien ya ha tenido COVID, quien ya unos han sido asintomáticos, otros han tenido, diría, unos efectos no tan agresivos, otros han tenido unos sumamente agresivos que han terminado en las UCI y otros han fallecido, claro. En esta gama, cada comportamiento ciudadano debe tener una característica y frente a los asintomáticos, por ejemplo, cómo debe actuar tanto el asintomático como el resto de la familia, por decirle algo. O sea, en cuanto a algunas revistas ahí, bueno, primero la persona asintomática generalmente llega al diagnóstico porque tiene recelo de un contacto que tuvo, por decir algo. Entonces dice, miren, yo hace tantos días estuve con una persona que me acaba de llamar y me dice que tiene ese SARS-CoV-2, que tiene COVID, y se realiza la prueba en ese sentido y resulta ser positivo siendo asintomático. Esa es una posibilidad. Esa persona tiene que inmediatamente ponerse en aislamiento. En aislamiento respecto en general a la comunidad y en aislamiento familiar hasta conocer la situación del resto de la familia. Un aislamiento que tiene que ser realizado en una habitación de ser posible propia, no tener contacto en otras áreas con las personas de la familia, tener una sola persona que le cuide con todas las medidas de protección y, o sea, algunas otras condiciones que se le dice a la persona cuando va a tener que estar aislado, hasta conocer el estatus del resto de su familia. Entonces, eso es lo que tiene que hacer una persona asintomática. De hecho, se supone o se conoce que esta epidemia se mantiene por la gran cantidad de personas que son asintomáticas y que desconocen su condición, ¿no? Y eso que podría pasar, o sea, a lo mejor sin que se den cuenta ni él ni la familia, sino en este caso si es que alguien reacciona y dice, yo estuve con alguien que quiero verificar, pero no siempre eso puede ser una actuación, doctora. Entonces, este grupo pasa, los asintomáticos no tienen, si no se agravan, ni tienen dolores, ni cosas por el estilo, pasan. ¿Cómo, no sé cómo plantearle esta pregunta? O sea, no se puede identificar eso, ¿no? Sino que si alguien en la familia se contagia a través de y ahí tendría que hacerse un estudio toda la familia, doctora. Sí, o sea, generalmente los clústeres familiares son donde mayor transmisión existe. O sea, de hecho, la transmisión es mucho más alta dentro de un núcleo familiar que en el resto de la población general. La forma de identificar asintomáticos, que es parte de lo que significa una política de Estado, es realizar en forma sistemática las pruebas a la población. Entonces, eso es lo que ha permitido en otros países bajar la cantidad de nuevos infectados, es conociendo los asintomáticos. Y para eso hay que hacer la mayor cantidad de pruebas posibles, aunque no exista el nexo, aunque no exista la relación. Ahora, tenemos otras cosas como la reinfección. Algunos sostenían al inicio que no era posible una reinfección, que se quedaban los anticuerpos un determinado tiempo en las personas y que por lo tanto no había constancia de reinfección, pero parece que a medida que ha avanzado la pandemia, hay casos de reinfección y se tratan, y en algunos casos dicen no se queda con los anticuerpos, doctora.
Existe pues ya en casos de reinfección que han sido probados, ¿no es cierto? Ujú. Es que han sido estudiados genéticamente, el virus de una persona que tuvo o tiene un virus distinto al que contrajo la primera vez, se logra identificar esto, se detecta la reinfección. Entonces, no se conoce con seguridad el tiempo que duran los anticuerpos, pero en este momento se está ubicando mucho al respecto y entonces se sabe que de 4 meses y a veces hasta 2 años puede existir la presencia de anticuerpos en las personas. No es constante, es variable entre una persona y otra, pero una cosa que se sabe es que no todo el mundo va a tener anticuerpos por largo tiempo. De hecho, hay personas que luego de terminar la infección se realizan el test de anticuerpos y no los tienen. Entonces, esto sí es posible con este virus. Y claro, también el tema de las nuevas variantes puede hacer que exista una reinfección con una variante diferente. Y aquí tenemos unas 3 preguntas más, doctora. Dice, los adultos mayores que tuvieron COVID en octubre del año pasado, incluso nos ponen el ejemplo, ¿no es cierto?, el año anterior, ¿deben vacunarse? La verdad es que en este momento no se está contraindicando, excepto en el marco de estudios clínicos, que se vacunen las personas que ya hayan tenido COVID. Entonces, la OMS, inclusive la recomendación que es la última y más nueva, dice que las personas que han tenido COVID y que pertenecen a los grupos de riesgo deben vacunarse sin problema. Pero claro, hay una recomendación también de OMS que dice que aparentemente la persona que ha tenido COVID aparentemente puede tener una protección de 6 meses y que puede escoger la persona vacunarse 6 meses después. Pero no existe esto como una recomendación que sea basada en evidencia y que sea ya una recomendación clara de 6 meses. No, simplemente de que ya no se dice esto de que si se ha tenido COVID no se vuelve a vacunar. Y entonces, claro, ahí queda más bien como precaución la vacunación, ¿no? La vacunación y el propio criterio de cuándo hacerla, sí. De cuándo hacerlo. Ahí dice que saber cuántos anticuerpos tienen las personas que ya padecieron COVID para saber si deben vacunarse o no. En una forma general, no se está recomendando la realización de anticuerpos previa a la vacunación, pero básicamente porque no existe costo-beneficio de hacer anticuerpos a toda la población. Más bien se están haciendo recomendaciones generales sobre poblaciones específicas antes que pedir que la persona se realice un test de anticuerpos antes de vacunarse. Porque no se ha visto que exista un problema. Por ejemplo, si es que una persona tiene ya anticuerpos y se vacuna, no existe un problema con que eso se realice. Entonces eso hace que masificar el uso de anticuerpos solamente aumente el costo. Tenemos una radioescucha que dice, una persona con diabetes, que está alta la glucosa, o sea, en esos momentos, en esos días, ¿debería vacunarse o no? Los diabéticos son parte del grupo de población considerada vulnerable. Entonces, sí. Han salido ahora ya guías específicas basadas en evidencia, consensos, inclusive recién salió el europeo sobre personas inmunocomprometidas o vulnerables, y la diabetes es una de las condiciones que tienen recomendación fuerte de vacunarse, porque las recomendaciones en los consensos, dependiendo de la evidencia, van de débil a favor a fuerte a favor, y la recomendación para los diabéticos es fuerte a favor de vacunarse. Ya, tenemos la otra que nos dice, los niños van a ser vacunados porque se oye que los niños y adolescentes, que ya hay niños y adolescentes que ya han fallecido. En este momento, una de las, no se podría decir contraindicaciones, sino una de las condiciones a las cuales no se vacuna es menores de 16 años. Entonces, en este momento, se están realizando ya estudios para cambiar. Siempre, en este momento, ningún menor de 16 años debe ser vacunado. Está dentro del plan de vacunación ni nacional ni internacional. Entonces, claro, no es una población objetiva, diríamos, menores de 16 años. Objetivo menores de 16 años. Ya. Así es.
Doctora, en este tipo de, digamos, las pruebas usted nos ha dicho debería continuarse, son una forma de encontrar a los asintomáticos, por lo tanto el Estado debería insistir en hacer seguimiento. El día de antes de ayer, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el doctor Narváez, nos decía, hay sitios en donde hay una mayor concentración de contagios. En estos sitios se debería insistir en mayor prueba, se podría plantear ahí unos cercos epidemiológicos zonales, doctora. ¿Esto es recomendable? O sea, perdón, el término cerco epidemiológico no se está utilizando mucho ya, Ya. pero sí es importante decir que es identificado en las ciudades, en algunos sitios, zonas que entre comillas, no es un término médico, pero se podría llamar calientes, ¿no es cierto? Ujú. En esas zonas específicas en las cuales se han encontrado un mayor número de casos, una prevalencia mayor, es importante mantener, ¿no es cierto?, conocidas las personas, y eso es una estrategia que ha realizado, por ejemplo, es una de las estrategias que estableció China con su población, o sea, es identificar las personas infectadas en los sitios donde hay mayor prevalencia. Es una estrategia que puede considerarse válida. O sea, esa podría ser una de las estrategias. Una Entonces, de las sí. estrategias, así es. Ahora, las estrategias en las casas. Usted tiene una persona ya no, que identifica, no ha tenido que hospitalizarse. El comportamiento, además del aislamiento, es con todos, con uso de cubiertos, platos, qué sé yo, o jabón propio, no sé, toallas y estas cosas. ¿Cómo debemos manejarnos en la casa cuando hay alguien infectado, doctora? El aislamiento, como nosotros sabemos, la transmisión es por gotas y es una transmisión respiratoria, pero eso no evita, ¿no es cierto?, que si es que se tiene una gran cantidad o una carga viral alta, por ejemplo, las superficies estén también contaminadas con el virus. Entonces es importante que las superficies de la habitación de la persona infectada se mantengan con desinfección constante. Es importante tener una desinfección del resto de superficies o una limpieza profunda del resto de superficies de la casa. Es importante utilizar los propios fomites que se llaman, o sea, todo lo que usted ha nombrado. Es preferible que la persona Se utilice sus individualice. propios fomites en forma individual durante el tiempo que permanezca en aislamiento, porque como sabemos, pues la posibilidad de transmisión dentro de el hogar es muy alta, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de eso, no siempre se consigue y las familias, pues, en este momento lo que estamos viendo nosotros es la llegada a la atención o al diagnóstico de familias completas. Familias completas, Porque, sí. sí, Y eso claro, es un porque poco lo que está complicando. Hemos visto y hemos reportado también a través de noticias, doctora Ana Paulina Celi, hemos reportado casi el fallecimiento de familias que han tenido problemas desde los más jóvenes hasta los más viejos, podríamos decirlo así. Entonces, ese tratamiento tiene que ver con alguna, digamos, tenemos que acudir a los médicos, pues, ¿no? Al hospital. importante en este caso, y que es un llamado también a la población y en general a los médicos, es que esta enfermedad es una enfermedad de vigilancia. O sea, así la persona en un momento determinado que acude por primera vez a un servicio de salud no necesite en ese momento internamiento o no esté considerada una persona de riesgo, es importante que sea vigilada a partir del diagnóstico. Esta vigilancia se ha establecido en algunos casos, en algunos países cada 48 y en otros cada 72 horas. Porque el problema que nosotros estamos viendo es, primero, una falsa confianza con fármacos que ya no están dentro del arsenal para COVID, porque se siguen utilizando en el país, por ejemplo, antibióticos que no están indicados a hacer una infección viral. Entonces la persona tiene una falsa confianza de que está tratada.
y no vuelve a acudir al servicio de salud sino 10 días después, cuando ya hay una complicación mayor. Por lo que se va viendo es que en la historia natural de esta enfermedad pasan los primeros 8 días y el día 10 empiezan las complicaciones como hipoxemia grave, como fiebre intensa, como gran decaimiento, y el momento en que la persona acude, pues acude ya con un compromiso importante, tanto pulmonar como de otros órganos. Entonces es importante que el diagnosticado se mantenga en seguimiento médico y que no tenga una falsa apreciación de que está siendo tratado con fármacos que ya no se usan. Doctora, aquí una radio escucha nos dice, ¿por qué las embarazadas no pueden vacunarse? Se conoce que un niño nació con anticuerpos después de que su madre fue vacunada en otro país. Y siempre se ha discutido, ¿no?, si las embarazadas son o no una población que debería ser inmunizada, doctora. Bueno, con el tema del embarazo, en este momento la recomendación es que no existe suficiente evidencia. Eso quiere decir que dentro de los estudios clínicos realizados no ha habido el suficiente número de embarazadas para establecer una recomendación. Entonces, en este momento, como no existe el suficiente número para establecer una recomendación, lo que nos dicen las guías es no vacunar personas embarazadas, o no existe evidencia suficiente para vacunar embarazadas. Y hay una excepción que dice, excepto las que están en condición de ser, de que pueden ser infectadas con mucha frecuencia, como por ejemplo trabajadores de la salud. Entonces se establece una excepción aceptada por la persona, con aceptación individual y consentimiento de que acepto vacunarme porque soy trabajador de la salud, y la posibilidad de contraer COVID, que es mucho más grave que vacunarse, es alta. Entonces ahí es riesgo-beneficio el tener COVID, que puede eventualmente ser mortal, y sobre todo en el grupo de embarazadas el COVID es como en todas las enfermedades virales más severo. Es importante que se tome esa consideración, y así está escrito en las guías. Doctora, tenemos aquí varias preguntas, no solo para agradecerle esta cátedra y esta clase que nos está dando, sino además porque la ciudadanía nos había pedido esto, ¿no? Dice, se escucha que hay personas que pueden tener preinmunidad. ¿Eso existe, doctora? En este momento es lo que está barajándose, lo que se está conociendo, ¿no?, de que existe un grupo de personas que tienen una preinmunidad. Está en plena fase de estudio esta situación, es cierta. Es cierta, y eso significaría entonces que más bien el plasma de ellos podría ayudarnos para inmunizar a otras personas, ¿o no? O sea, se necesita una cantidad determinada de anticuerpos para que el plasma sea valioso para las personas como tratamiento. Pero claro, se barajaría esa posibilidad en el futuro. Todo eso está en estudio. Dice, las personas que son operadas de corazón abierto y que tienen válvula órtica mecánica, le describen totalmente un paciente, veo, toma guarasarina, un anticoagulante, tiene 75 años, ¿debe vacunarse? Existen algunas vacunas, o sea, algunas empresas fabricantes de vacunas que entre sus excepciones ponen la anticoagulación. Y algunos estudios fase 3 que se están realizando en el país, por ejemplo, que se está realizando en el país, que es un estudio fase 3 de una vacuna recombinante, no permite vacunarse a las personas anticoaguladas. Entonces, en este caso, señor, no por su condición de cardiópata, no porque tenga la válvula, sino por la anticoagulación, existen empresas que dicen que no recomiendan, no anticoagular. Sí. Claro, eso sería, porque alguien podría pensar, si es que una de las vacunas genera unos coágulos y yo tomo anticoagulantes, esa vacuna me puede servir, pero no hay ninguna base científica. Como ni de digo, estudios. En eso todavía hay No bastante discusión con el grupo de anticoagular, sí. Aquí nos preguntan, dice, hay una persona que no quiere vacunarse y que vive con personas vulnerables. Si la persona vulnerable se vacuna, no importa que alguien de su núcleo familiar que no quiere vacunarse, no les ponen en riesgo si ya están vacunados.
Como nosotros sabemos, la vacuna lo que hace es prevenir la infección grave y la muerte, ¿no es cierto? Entonces, si estas personas que conviven con alguien que no quiere vacunarse se infectan y están vacunadas, dependiendo del grado de eficacia de la vacuna que se hayan puesto, tienen entre el 80 y el 95% de posibilidades de no infectarse gravemente. Claro, dice. Entonces, Sí. en eso es cuando les protege la vacuna. O sea, la vacuna hace que si la persona se infecta, no tenga una enfermedad grave, en la mayoría de los casos pase asintomática y no llegue a morir, por ejemplo, por la enfermedad de COVID. Claro. Y ahí hay una cosa que la vacuna en sí no es que elimina toda la posibilidad de una enfermedad, sino que si es que tenemos la enfermedad, nos baja la violencia de la misma, doctora. Exactamente esa es la situación. Si es que se tiene la enfermedad, se disminuye o desaparece desaparece no tanto porque existe un porcentaje que no es así, pero disminuye notablemente el riesgo de tener una enfermedad severa. Claro, dicen las personas que son alérgicas en general, pero además aquí nos puntualizan a la penicilina y también dicen si es alérgico, creo que el ibuprofeno también es, no sé, si es que se deberían vacunar. La condición que ponen las empresas que fabricantes y en general los países es que las personas que presenten alergias severas, ahí está escrito a los componentes de la vacuna, pero es muy difícil conocer esa situación y por lo tanto se generaliza que las personas que padecen alergias severas no se vacunan. No se vacunan. No. Por ejemplo, Eso es de momento, ¿no? O sea, claro. Doctora, por ejemplo, si hay alergias, estas que pueden ser incluso al viento, al frío, a los insecticidas, a los temas que son de estos olores profundos, ¿esas alergias son de otro tipo? ¿No son estas que tienen que ver con los medicamentos? Sí, básicamente ahí está también el criterio médico, ¿no? Porque si la gente tiene rinitis alérgica y estornuda en la mañana, no es una condición alérgica severa. Yeah. Entonces, pues ahí prima mucho el criterio médico. Eso sí, entonces lo que hay es que consultar al médico tratante. Así es, así es. Doctora, ¿qué pasa con las personas que tienen cáncer? ¿Se deben vacunar o no? Sí, en este momento en los consensos internacionales sobre vacunación de inmunocomprometidos, las personas que tienen cáncer y están en tratamiento y también esa la recomendación es fuerte a favor las que tienen cáncer en tratamiento y medianamente fuerte en las personas que no tienen tratamiento. Pero en ambos casos se recomienda vacunar a las personas con cáncer. Doctora, ¿y las personas que tienen inmunodeficiencias, podríamos decir el VIH y todos ellos, deben vacunarse o también prima ahí el criterio médico? O sea, por ejemplo, si usted revisa la página de OMS respecto a inmunocomprometidos, ¿qué le dice? O sea, le dice que no existe evidencia suficiente para conocer si las personas que tienen VIH en fase avanzada van a tener la misma respuesta a la vacuna. Ese es el problema. O sea, no es el hecho de que le cause ningún problema, sino que posiblemente un inmunocomprometido severo podemos considerar que pueda no responder de la misma manera, lo que no significa que no se deba vacunar, pero esa precaución se debe advertir, que posiblemente no reaccione de la misma manera. Pero la recomendación es sí vacunar a las personas inmunocomprometidas en la mayoría de los casos. Existe, por ejemplo, algunas patologías como aspiremia o anemia de células falciformes que en los consensos aparece como no suficiente data. O sea, no hay recomendación. Pero son muy pocas, o sea, la mayoría, y se les invito a buscar los consensos, sobre todo por el que acaba de salir, que es el europeo, que está bastante bueno en el sentido de inmunocomprometidos y que es recomendación para cada población, o sea, está recomendado para cada población, una por una. Interesante, entonces, porque eso sí nos ayuda un poco a despejar algunas dudas. Esa campaña que por suerte ha bajado bastante de no usar las vacunas y que nos llevó a no solo y esta consulta, sino recuerdo a una anterior a usted, doctora, esa campaña de
¿cómo? Que además participan médicos, ¿no? Es decir, que no confían en la vacuna porque puede traernos otras consecuencias. Usted nos ha dicho, vacunarse es bueno, siempre es una respuesta, sobre todo frente a una pandemia, ¿no? No hay ninguna duda. O sea, los grupos antivacunas, todos los criterios humanos de todas las personas tienen derecho a expresarse y todos se tienen que considerar. Pero los grupos antivacunas es parte de lo que ha causado mayor daño a la vacunación a nivel universal, mirando lo que pasó en Europa con el recrudecimiento del sarampión por los grupos antivacunas. Cosas que estaban erradicadas y desaparecidas han vuelto a aparecer en el mundo. Hay muertes que no deberían justificarse por ningún motivo. Entonces, esto es un daño muy grande que se realiza con este tipo de lo que yo considero desinformación. Criterios que de alguna manera se tienen que considerar, pero se tienen que rebatir fuertemente por la comunidad médica. Doctora, esta posibilidad de que existan otro tipo de tratamientos, incluso hay algún investigador de la Escuela Politécnica del Litoral que dice se puede tratar con este tipo, no sé si llamarlo de medicina ancestral, porque no es, sino más bien es unos componentes de algo como una especie de jarabe. Estas cosas que no están verificadas, de alguna manera podemos usarlas, debemos usarlas con cuidado, o usted nos diría, vean, eso es como lo que hablábamos, como el agua caliente para expectorar la flema, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, aquí el problema es que estas cosas se confunden entre lo no recomendado, ¿no es cierto?, como el dióxido de cloro, que es definitivamente no recomendado, ¿no es cierto?, y se mezclan con cosas que están estudiándose, entre comillas, o que simplemente son empíricas y que no se han probado. Entonces, la medicina, o sea, el método científico en medicina dice lo que no se ha probado no sirve. Entonces es importante que las cosas tengan evidencia. Yo entiendo que lo que es tradición oral, por ejemplo, tiene otra forma de expresarse en medicina, o sea, lo que ha venido de nuestros ancestros, lo que se conoce de antes, pero en el caso de esta epidemia, que es una epidemia nueva, inclusive hay cosas que pueden causar, como por ejemplo el ejemplo que les puse, que pueden causar un gran daño previo a que la persona contraiga el virus, un daño de mucosas que hace que el momento en que la persona llegue tenga ya daños preestablecidos que hacen que su condición sea mucho más grave. Entonces es importante que tengamos mucha precaución con todas estas cosas. Claro, entonces, sí, mientras no sea invasiva, no sea agresiva y nos cause otras, se puede, digamos. Si es que le da confianza, se puede, pero eso no significa no tener los cuidados debidos, ¿no? Sobre todo porque no se conocen los efectos, porque cuando existen, o sea, a ver, por ejemplo, yo tengo un paciente que llega y dice, yo estoy tomando esto que me recetó alguien de otro tipo de medicina alternativa. Uh-huh. Entonces, antes de una reacción lógica o una reacción frecuente del médico que no utiliza medicina alternativa es no se le ocurre usar nada de eso, bla, bla. Entonces ahora yo pienso que con la tendencia actual que está fuerte, hay que tener un conocimiento más profundo de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero lo grave es cuando no se conocen los compuestos que se están usando. No se conoce, o sea, porque simplemente no tienen. Claro, no tiene registro, no tiene nada. Dice que tiene, entonces, ¿cómo puedo yo decirle a un paciente, siga tomando algo que no conozco qué es? Entonces, mi respuesta generalmente es, no lo conozco, no lo recomiendo. Ya. Nos preguntan si un paciente tiene Guillain-Barré, ¿sería recomendable vacunarlo? En las patologías neurológicas, ¿no es cierto?, Que puede ser autismo también, puede ser todo eso. O sea, por ejemplo, si la persona tiene autismo, ¿no es cierto?, no existe contraindicación para vacunarlo. Pero cualquier infección aguda, si la paciente está con Guillain-Barré en ese momento, es una infección aguda, contraindica la vacunación en ese momento por el proceso infeccioso, ¿no es cierto? En ese momento. Claro, una contraindicación es, y que eso es lo que hace, por ejemplo, en el Plan Nacional de Vacunación,
que se tiene la fase 3, que es para los que se consideran rezagados. O sea, ¿qué son rezagados? Son personas, por ejemplo, que en el momento que acudieron con su grupo, una persona de 65 años o más que acudió con su grupo en la fase 1 y no pudo vacunarse porque tenía una infección aguda o fiebre. Entonces pasa el tiempo hasta llegar a la fase 3, ya no tiene la infección aguda ni la fiebre y puede vacunarse. Pero Doctor, ninguna infección aguda que tenga fiebre, ninguna infección aguda en general debería vacunarse. a ninguna infección aguda. Ya. Aquí nos preguntan si un paciente que tiene ausencia de vaso es obligatorio vacunarle, si tiene hay personas, por ejemplo, que a las que les han hecho trasplantes de riñón o cualquier trasplante, ellos deberían vacunarse o han donado un riñón a un familiar, un tratamiento especial para eso, doctora. Entonces, viendo uno por uno, el trasplante de órgano sólido, recomendación fuerte a favor. A favor. El trasplante hematopoyético, por ejemplo, es una recomendación débil a favor. Y cuando estamos hablando de asplenia, es una recomendación moderada a favor. Ya, y ahí tiene que ver mucho lo que el médico tratante le pueda decir, ¿no es cierto? Sí, y todas estas cosas son costo-beneficio y con consentimiento, ¿no? Las personas tienen que Pues, ya. conocer el riesgo y el eso es el beneficio y consentir. Uh-huh. Y eso sería muy importante. Doctora, a más de lo que solemos hacer permanentemente, el lavado de manos, el uso del alcohol, ¿alguna otra recomendación ya que usted de la práctica y del seguimiento que se ha hecho a la epidemia y a las infecciones, hay alguna otra que hayamos descubierto que podemos hacer en la vida diaria? Lo más importante es el distanciamiento social. O sea, desgraciadamente se perdió el miedo. Y eso es lo que nos ha envuelto en esta situación actual, que como ciudad y como país tenemos que hay una gran cantidad de casos. O sea, realmente todo el tiempo estamos con los hospitales llenos. En este momento es 100% de ocupación de UCI. Entonces, es porque la gente olvidó el distanciamiento social. Entonces, el mantener la distancia con la otra persona más de 2 metros, esa es la medida que ha causado o que ha, más el uso de mascarilla es lo que ha generado mayor valor agregado. Entonces, no olvidar el distanciamiento social, o sea, esa es una de las cosas. Hay cosas, por ejemplo, que se han dejado de hacer porque no tienen valor, como por ejemplo, retirarse los zapatos al llegar a casa, cosas así, ¿no es cierto? Pero Que hay que mantenerlo, que vale la pena cuidar eso, ¿no? o sea, Y esa desinfección en la no, casa. no se ha aprobado, por ejemplo, el tema de los zapatos ya no se ha aprobado, pero el mantener las superficies limpias y si es que nosotros recibimos delivery o que es lo más frecuente, o sea, es importante tener medidas con esto, ¿no? Con las fundas, luego con la superficie donde el delivery estuvo. Entonces, todas estas cosas que parecen tediosas y que al comienzo o al inicio de la pandemia nosotros las hacíamos, pero como rutina, se han perdido. Y esa es la causa por la cual en este momento está imparable la situación. Entonces hay que volver a retomar esta situación. O sea, yo sé que psicológicamente el contacto humano es súper necesario. O sea, tendremos que someter a la población o someternos todos, inclusive los trabajadores de la salud, a ¿Algún tratamiento? tratamientos psicológicos, ¿no? O sea, porque realmente es muy duro desde el punto de vista psicológico el aislamiento, pero en cambio ahí todo va por riesgo-beneficio, ¿no? O sea, quiero ver a mis amigos, ya no soporto no verlos, me reúno, reuniones de más de 10 personas en distanciamiento y de esas 10 personas la posibilidad de que estén infectados por lo menos 2, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que está pasando en este momento, porque la gente ya no se puede contener el hecho de ver otras personas. Sobre todo los adultos mayores que si alguna de las cosas les afectaba, doctora, era que la falta de contacto con la familia más cercana y peor ahora, o sea, un adulto mayor como que necesita de alguna manera que otro contacto telefónico, buscar otras maneras de contactarnos. Esto ha causado, es muy triste, ¿no? O sea, nadie puede decir que no.
pero es muy importante utilizar la tecnología con el adulto mayor, porque el adulto mayor es una persona que está cuidada por alguien. O Claro. sea, no está solo en la mayoría de los casos. Entonces, a veces es cuestión de poco interés, desidia, o a veces pensar que es muy difícil manejar, por decir algo, una pequeña tablet de un celular con una buena cámara. Y la gente se siente acompañado si es que estamos utilizando todo esto con los adultos mayores. Entonces, es bien importante que no descuidemos de esta situación, porque nosotros hemos tenido circunstancias muy, muy tristes de familias que luego dicen, mira que ni siquiera lo veía, mira que no lo estaba mirando. Y también que cuando nosotros pensamos en de dónde viene, porque siempre dicen, pero mi papá no sale. No sé por qué se Claro. infectó si mi papá y mi mamá no salen. Y llegan en estados muy, muy graves. Entonces, o sea, tener en cuenta la posibilidad de que haya infección si es que la persona tiene alguien que le cuide, por ejemplo, si es que la persona recibe cosas a domicilio. O sea, no es que es hermético totalmente Claro. el aislamiento. Entonces, o sea, eso sí es bien importante mantenerlo bien cercanamente cuidado al adulto mayor. Doctora, y para agradecerle además, pero ahí está, la vacuna, la primera y la segunda dosis deben ser de la misma, pueden ser de otra marca, esa posibilidad, aunque eso decidirá el Estado en este caso, ¿no? No es que el Estado, o sea, existen ya estudios de combinaciones, si es que no se tiene, por ejemplo, la combinación de la vacuna Biotech Pfizer con la vacuna Johnson Johnson, ha sido ya, Ujú. o sea, estudiado, ¿no Se es han cierto? hecho ya las Esa pruebas posibilidad, suficientes. se ha hecho alguna prueba. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Saber que existe ya una prueba previa y que existe una autorización para combinar vacunas, que no siempre es lo mejor, ¿no es cierto? Pero claro, eso los gobiernos en general tienen que tener una asesoría fuerte en este sentido, porque, o sea, yo digo que la gracia del poder es saber asesorarse bien. Claro. Entonces, o sea, lo importante aquí es que la persona que tome las decisiones esté bien asesorada. Y pueda guiarnos como sociedad. Claro. Ujú. Doctora Ana Paulina Celi, muchísimas gracias por este contacto, por sus reflexiones, por este aporte que es indispensable en estos momentos, ¿no? Nosotros estaremos en contacto, siempre su predisposición, la agradecemos públicamente, doctora. Muchas gracias, Francisco, por invitarme. Entonces, yo les quería también hacer una invitación a personas que quieran ser voluntarios para el estudio fase 3 que se está realizando en Ecuador. Es importante, es el primer estudio fase 3 que Ya. se hace en el país, entonces es que se integren, que consideren la posibilidad de ser voluntarios para tener un estudio de vacunas en nuestra población, que es importante. Y ¿Qué deben también hacer? ¿Qué deben hacer los que se quieran involucrar? ¿A dónde deben acudir? ¿Dónde obtener esa información, doctor? la información debe estar en la página web de Biodimed, que es el centro donde se están realizando donde se está realizando el estudio clínico. Entonces es importante que las personas se enteren, consientan y conozcan bien este tipo de estudios que benefician al país, ¿no es cierto? Pero también es importante hacer un llamado a la gente a vacunarse. O A sea, yo vacunarse. sé Es que está importante. tremendamente escasa la producción de vacunas a nivel mundial, que nosotros somos los países que tenemos que recibir a cuentagotas porque nuestro poderío económico no permite que lo recibamos masivamente. Pero si es que tenemos la posibilidad y estamos en el grupo que corresponde, lo importante es vacunarse. Entonces, yo sé que existen miedos, yo sé que existen de alguna manera condicionamientos, pero Mm. yo creo que la mayoría de los médicos pueden asesorar en este sentido. Si no, estoy a la disposición de todos cuando quieran hacer cualquier consulta en este sentido, pero el mensaje en general es vacunarse. Ujú. Vacunarnos. Muchísimas gracias, Ujú. doctora. Bueno, la fase 3 está a disposición, digamos, de quienes quieran colaborar, puedan ser convocados en Biomed, dice la doctora Celi. Doctora Ana Paulina Celi, infectóloga y de medicina interna, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco. Hasta luego. Hasta luego, un gusto saludarle. Ha estado con nosotros la doctora Ana Paulina Celi. Enseguida volvemos.